Vamos a invitar a subir al escenario a Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista. Un honor tenerla acá, en nuestra casa, en Morón. Fue directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigadora principal del CONICET, en donde formó parte del directorio entre 2010 y 2019. Muchas gracias, Dora, por venir. Una rockstar del feminismo. Vamos a presentar a Verónica Gago también, invitarle. Ella es filósofa, politóloga, investigadora del CONICET, docente, militante del colectivo Ni Una Menos, autora de La Razón Neoliberal, Economías Barrocas y Pragmática Popular, entre otros textos. Muchas gracias también por venir, por sumarse a este panel. Y vamos a presentar en esta oportunidad de manera virtual, ya que se encuentra terminando su labor legislativa solo hace un rato. No llegaba a tiempo ni a Morón, pero siempre está presente. Mónica Macha. Vamos a darle un fuerte aplauso. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Epidemiología y Gestión Políticas de la Salud por la Universidad de Lanús. Actualmente doctorando también sobre Ciencias Sociales en Salud, entre otros cargos. Ha sido subsecretaria de Políticas Sociosanitarias y secretaria de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales del municipio de Morón. Fue senadora provincial desde 2003 hasta 2017 y actualmente es diputada nacional por el Frente de Todos, Unión por la Patria. Entre 2020 y 2023 presidió la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que bueno, a Moni la tenemos virtualmente. Gracias a la tecnología que nos permite estas cosas, ¿no? Y bueno, para moderar toda esta charla, la compañera acá va a estar dando la palabra, administrando la palabra en esta tarde. Ella es Regina Escorza, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA, maestranda en Comunicación y Cultura, docente en la Universidad Nacional de José C. Paz, participa en diversos proyectos de investigación por una comunicación democrática, trabaja en la formación de género en el ámbito público provincial y desde 2017 participa de FM en Tránsito, primera radio cooperativa del país, que transmite desde el año 1987 desde Castelar, acá de Morón. Así que bueno, le damos un fuerte aplauso a todas las compañeras que vamos a estar escuchando hoy, aprendiendo de ellas. Y para contextualizar un poquito, nuestras compañeras, Marina y Patricia nos van a dar un marco. Marina Rodríguez, subsecretaria de Políticas de Abordaje de la Violencia por Razones de Género y Dispositivos Integrales de Protección, y Patricia Ramírez Salomón, subsecretaria de Políticas de Género para la Igualdad. Nos van a contar diferentes políticas públicas que se han implementado en Morón durante estos 20 años. Así que muchas gracias. Adelante. Bueno, hay que subirlo, ¿no? Ahí. Y ahí. Bueno, buenas tardes. Ya estamos, ¿eh? Cada 3 de junio nos sumamos al reclamo poderoso de ser la voz de las que no están y de las víctimas de violencias por razones de género. En lo que va del año, según el observatorio Ahora que sí nos ven, se cometieron 78 femicidios y un travesticidio. 73 niñas perdieron a sus madres.
El 3 de junio es un hecho político concreto, en el que cada una de nosotras tomamos el compromiso de construir nuevas formas de comunidad, con una mirada transversal y un Estado presente que acompañe y se comprometa en esta lucha. Juntas generamos visibilidad y desde Morón escuchamos y reflejamos en nuestras políticas públicas municipales ese compromiso, no solo jerarquizando el área, sino invirtiendo en recursos concretos para acompañar cada situación que plantean las vecinas y les vecines de nuestro distrito. Frente a los femicidios y en estos tiempos tan violentos, nuestra respuesta es encontrarnos, escucharnos y alzar la voz. Sabemos de luchas y sobre todo sabemos de organización. Hoy, y como hace 9 años, volvemos a gritar, ni una menos, vivas nos queremos. En Morón, desde hace 20 años, el gobierno municipal impulsa distintas políticas públicas en materia de género y diversidades, haciendo de esta decisión política un hito en el cono urbano bonaerense. En el 2019, el gobierno local crea la Secretaría de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos. Nuestra tarea es diseñar e implementar políticas públicas en materia de género, diversidad y derechos humanos en pos de una vida y una sociedad amigable, igualitaria, equitativa, democrática y humana. En ese sentido, venimos construyendo diversas acciones, poniendo como horizonte el cuidado de nuestra comunidad. Y es así que les vamos a mencionar algunas de nuestras actividades, solo algunas. Desde hace 19 años contamos con el Centro Vivir Sin Violencia, pionero en la provincia de Buenos Aires, en el acompañamiento a las mujeres lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersexuales, identidades no binarias y géneros diversos que se encuentran atravesando una situación de violencia por razones de género. Durante diciembre del 2010 y diciembre del 2023, 7.253 mujeres y diversidades fueron acompañadas por el equipo interdisciplinario. El 20% son jóvenes, el 70% son adultos y 10% son adultos mayores. Pusimos en marcha el Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. Es un espacio para el abordaje integral de las situaciones de violencia por razones de género, donde actualmente se desarrollan actividades de promoción y formación para vecinas y vecines, junto a actividades deportivas y recreativas. Contamos desde hace muchos años con el programa Masculinidades para la Igualdad, en el que a través de charlas, talleres, buscamos cuestionar privilegios, mandatos y forma de actuar para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencias, para un ejercicio libre de masculinidades no hegemónicas. Nuestro ya conocido curso de operadoras y operadores comunitarios para prevenir la violencia de género. En la cursada brindamos herramientas a la comunidad para detectar y acompañar situaciones de violencia por razones de género en hechos cotidianos. Durante este último año, más de 140 personas realizaron y finalizaron el curso. El compromiso del Estado local con la eliminación de la violencia también se trabaja desde el interior de las áreas municipales, tomando como herramienta la Ley Micaela, con la que brindamos herramientas a los trabajadores municipales que les permitan identificar las desigualdades de género, deconstruir las discriminaciones hacia las diversidades y elaborar estrategias para transformar sus prácticas en sus ámbitos laborales. Desde su implementación se ha capacitado a más de 1.500 empleados. Otra política pública que nos distingue es la conformación desde hace 20 años del Consejo de Géneros y Diversidades de Morón, emblemático espacio de participación para que mujeres lesbianas, trans, travestis, no binarias y géneros diversos de todos los barrios compartan su voz. Durante el 2023, más de 100 personas participaron del Consejo Municipal de Géneros y Diversidades de Morón y les invitamos a todos a participar. Recién hicimos referencia a nuestra participación desde el 2004 en los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binarias, en un evento de carácter nacional en que con nuestra presencia representamos las voces de las vecinas y vecines de Morón. Queremos contarles que la Secretaría cuenta con el programa menstrual, en el que realizamos talleres y charlas donde se brinda información segura sobre la salud menstrual, facilitando el acceso equitativo a productos de gestión menstrual. Durante el 2023, más de 640 personas fueron beneficiarias de este programa.
Otra experiencia innovadora es el consultorio de diversidad, que garantiza el acceso a la salud integral de la comunidad LGBTI-NB+, que se puso en funcionamiento en el año 2014 y ya contábamos desde el 2008 con la ordenanza de respeto a la identidad de género a personas que asistían al hospital municipal y a los centros de atención primaria. Bajo las políticas de abordaje integral de la temática es que se crea el grupo de familiares y referentes afectivos de personas LGBTI-NB+, en el que nos encontramos para compartir información, experiencias, reflexiones y sumar saberes. Ya son más de 20 familias las que participan de este espacio. También en concordancia con nuestro trabajo en red, es que se impulsó hace años la Mesa Local Interseccional para el abordaje territorial de las violencias por razones de género. Una vez por mes nos encontramos para dialogar y reflexionar sobre las herramientas locales para el abordaje de las violencias por razones de género. En la misma participan el Poder Judicial, asociaciones civiles, comisarías, colegio de profesionales y sindicatos. En un contexto que nos tiene como principales enemigas, que se burla y desprecia nuestra lucha y sus conquistas, en un claro posicionamiento reaccionario de los sectores más conservadores y misógenos, queda mucho por hacer. Por eso es necesario este encuentro, el abrazo y la fortaleza que podamos darnos mutuamente para no dejar avanzar al Gobierno Nacional sobre nuestros derechos conquistados. Sabemos lo que costó. Pusimos el cuerpo, dejamos la vida y sabemos que nos tienen de enemigas. No queremos dejar de pronunciarnos ante la masacre de Barracas. Una vez más gritamos, el odio mata, fue lesbicidio. Los discursos de odio que promulga este gobierno no son gratuitos. Exigimos justicia para Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía. También queremos decir que jamás seremos cómplices de los abusadores y reafirmamos que las situaciones de abuso sexual necesitan de actos de justicia que sean reparadores. En Morón seguiremos ampliando el trabajo que se lleva a cabo desde hace 20 años en los territorios en materia de igualdad de derechos y oportunidades. Estaremos en cada barrio, como se viene haciendo, para escuchar y atender cada demanda de las mujeres y diversidades de nuestro territorio, para abrazarnos y acompañarnos en los duros tiempos que estamos transitando. Seremos refugio desde donde resistir a la violencia y a la crueldad del Gobierno Nacional, que encuentra en el individualismo su modus operandi, en la exclusión y el desprecio de los más débiles. Nosotros abrazamos las diferencias, las celebramos y creemos en la convivencia democrática, en un Estado presente, eficiente y al servicio de las vecinas y vecinas. Para finalizar, y si nos permiten, queremos dedicar este encuentro a nuestra vecina y madre de todas las batallas, Norita Cortiñas. Recording in progress. Ella inauguró la lucha de las madres que buscaban a sus hijos, la lucha colectiva transformando la vulnerabilidad en resistencia. Ella también perdió el miedo. Llevó la bandera de memoria, verdad y justicia por todo el mundo y bajo su manto abrazó todas las luchas. Con mucho dolor despedimos, pero también con la inmensa responsabilidad de mantener viva la llama de la memoria para construir un presente y un futuro más igualitario. Norita, vos sos la libertad. Gracias por enseñarnos a luchar. Le pasamos la palabra entonces a nuestras compañeras Regina, Verónica y Dora. Gracias. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, muchas gracias por acercarse, por estar acá. Bienvenidas. Es un honor para mí. Quiero agradecer a la Secretaría.
sí, de mujeres, géneros, diversidad y derechos humanos por esta invitación a compartir con Dora, con Verónica. Patri va a hablar ahora. Perfecto, la presento. Bueno, bien, la tenemos conectada entonces arriba nuestro, porque así la virtualidad lo permite, como en el éter, a la diputada nacional Mónica Macha. No tengo el machetito acá de todo completo, pero la escuchamos a ella. Hola. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Espero que me puedan estar escuchando, porque yo no tengo mucho retorno, pero bueno, quería estar. No puedo estar presencialmente porque estamos en el Congreso debatiendo la fórmula previsional. Entonces, bueno, por esa razón no puedo estar de modo presencial, pero sí me interesaba, aunque sea desde este lugar, poder compartir este encuentro con tantas compañeras, enviarle un saludo a Dora y a Verónica, a Cintia y a todas las compañeras de la Secretaría y a todas las personas que están reunidas hoy en el teatro, porque creo que es fundamental que podamos encontrarnos, que podamos repensar y pensar esta época tan hostil. Recién la escuchaba, creo que era Patri, que hablaba bueno, de homenajear a Norita, dedicarle este encuentro a Norita. Yo creo que es bien importante, ¿no? A esta madre que se nos fue en términos físicos, esta madre de todas las batallas, que además era vecina de Castelar, así que digo, ahí se conjuga de algún modo esa militancia junto con el territorio, ¿no? Junto con el lugar donde ella también llevó adelante muchas de las acciones. Y entonces eso me parece bien necesario. Ayer tuvimos una jornada, otro 3J, otro 3 de junio, que tiene que ver con esta consigna del Ni Una Menos, que venimos llevando adelante desde el año 2015, y también con esta sensación de cómo los procesos sociales, culturales, políticos tienen un movimiento que no necesariamente a veces es el que más nos interesa o nos gusta, o necesitamos más que en el punto del gusto, más en función de lo que necesitamos. Y estamos asistiendo a un proceso en donde todas esas políticas públicas para los distintos géneros están siendo desmanteladas brutalmente, ¿no? O sea, en estos meses de gestión de Milei, nos fuimos encontrando con cómo se fueron desarmando esas políticas y con alguna noticia de que esto no se frena acá, sino que va a continuar. Y ahí la sensación que tenemos es, claro, si eso se desmantela, si no contamos con esas políticas públicas que siempre, además desde un pensamiento crítico, pensábamos en que teníamos que mejorarlas, que transformarlas, que profundizarlas. Bueno, hoy estamos en un proceso de franco retroceso, que significa que tal vez para muchas compañeras que están en un contexto de violencia por motivos de género, en una relación donde la violencia por motivos de género es parte de la cotidianeidad, probablemente no puedan darle un corte a esa situación, porque si pensamos en que no tenemos el acompañar, si ubicamos lo que está pasando hoy con los alquileres, que yo leía el domingo que decían que había como más ofertas de alquileres, pero impagables. Entonces, el punto no es la oferta, sino que sea accesible para las personas y para los ingresos que las personas tienen. Entonces, yo creo que en este sentido, todo esto que viene sucediendo empieza a tener como consecuencias muy concretas y muy dolorosas. En la vida de las personas, en las posibilidades fundamentales que es construir un proyecto de vida, ¿no? Porque ¿qué es lo que queremos todas las personas? Poder tener un proyecto de vida digno y que si queremos armar una familia podamos contar con algunos recursos, si no lo queremos hacer, pero queremos, no sé, estudiar o hacer distintas cosas, podamos hacerlo, y esto es lo que hoy está restringido. No puedo dejar de mencionar en este contexto también de desmantelamiento y de algún modo de retroceso en las políticas de género, lo que pasó con las compañeras en Barracas, este lesbicidio que sufrimos, que significa también cómo un discurso de odio, que se lleva adelante y se expresa de muchas formas, a veces más literal, a veces no tan literal, pero no por eso menos eficaz,
termina repercutiendo en las personas que escuchan, ¿no? Y que de repente un tipo o varios tipos, no sé bien, hay un tema con la causa, no sé bien exactamente esos detalles, pero lo cierto es que hubo una persona por lo menos, y tal vez más de una persona, que se sintieron habilitados a llevar adelante esta masacre. Entonces, ahí está, digo, cómo un retroceso en estas políticas de Estado tiene consecuencias en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en la vida cotidiana, en definitiva. Entonces, yo creo que en este sentido, para nosotras, nosotres, es muy importante tener espacios de encuentro, tener también muy clara y muy activa las formas de organización y de articulación. El activismo feminista sabe mucho de esto porque de algún modo fue lo que nos dio identidad y nos permitió nacer también, ¿no? O sea, cómo hubiésemos logrado la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional si no es por todas esas organizaciones feministas, por la campaña, por el aborto legal, seguro y gratuito, y por todas las distintas organizaciones que fuimos llevando adelante una discusión en lo social, que fuimos construyendo también una posibilidad dentro del Congreso. Entonces creo digo, este momento es muy hostil, pero nosotros tenemos muchas herramientas que las tenemos que fortalecer y que las tenemos que poner sobre la mesa para poder defender aquellos derechos que hoy están siendo de algún modo amenazados, pero también para reforzar esas banderas, esas ampliaciones de derechos que todavía no hemos logrado. Y es cierto que hoy estamos en una situación, digamos, en términos numéricas, en términos de bloque político, de bloque, en términos de esa tensión que hay entre la disputa que hay de sentidos en este momento, que no nos es favorable, pero que la posibilidad de que vuelva a ser favorable obviamente tiene que ver con nuestra construcción. No va a ir naturalmente hacia un lugar mejor si nosotras, nosotros y nosotres no lo construimos y no lo propiciamos. Yo creo que en este punto hay muchos temas que veníamos trabajando hasta el año pasado y que tenemos que seguir haciéndolo, como por ejemplo todo lo que está vinculado a las tareas de cuidados, teniendo en cuenta que tal vez vaya a ser la actividad, es una actividad fundamental para el funcionamiento de la vida social y de la organización. Y va a ser cada vez más fundamental, cada vez más importante, por dos razones, creo yo. Una, porque nosotras le estamos dando una entidad fundamental y lo estamos poniendo en el debate político, diciendo, che, todo esto y todo esto que no se financia y todo esto que implica un trabajo de 24 horas y de lunes a lunes, bueno, esto que hoy no está de algún modo remunerado, es la base, lo fundamental para que todo el otro sistema productivo se pueda mover. Entonces, y al mismo tiempo, en un contexto de una sociedad o de una construcción que implica que vamos teniendo tal vez una expectativa, por lo menos hasta ahora, una expectativa de vida que va creciendo con el tiempo, o sea que tenemos más tiempo de vida, pero con un cuerpo que obviamente tiene otros años, otras necesidades, entonces las tareas de cuidado se ponen de manifiesto en la vida cotidiana de todas las personas. Yo creo que este es un tema central. Hay una discusión sobre la ESI, que también la tenemos que defender fuertemente porque es una herramienta muy atacada, y es muy atacada justamente porque es la herramienta que nos permite trabajar en el ámbito educativo fundamentalmente y trabajar sobre la sexualidad, que es un eje estructurante de nuestra vida en términos subjetivos, de la posibilidad de nuestra vida en términos de relación con las demás personas, que también veníamos con una discusión de cómo hacerla diversa, ¿no? Sacarla tal vez de ese lugar binario en términos de ley, porque en términos de las prácticas las personas lo van haciendo, los docentes y las docentes que adhieren a la ESI la van transformando permanentemente, pero en términos de ley sí nos quedó esa discusión de poder hacerla con una perspectiva de diversidad en todos los aspectos, ¿no? De la diversidad que implica también que sea plurinacional, que tenga en cuenta las distintas etnias, que pueda incorporar la perspectiva de cuerpos diversos, que pueda incorporar la perspectiva de las distintas identidades de géneros, que pueda también incorporar una perspectiva de discapacidad. ¿Cómo es la ESI? ¿Cómo se implementa la ESI para las personas que tienen una discapacidad? Entonces, yo creo que todo esto son temas que, por supuesto, tenemos que seguir defendiendo e incorporar, de algún modo,
no serían tanto novedades porque ya el tema de redes sociales ya no es una novedad, está acá y está, y bueno, digo, así como posibilita algunas cosas, también implica que para poder construir una ciudadanía digital, bueno, tengamos mayor información, mayor conocimiento, que nosotros y nosotras y nosotros podamos usar esas redes sociales de un modo cuidado, ¿no? Que me parece que esto es central, y la ESI en este punto también es fundamental poder pensarla en el contexto de los entornos digitales, porque hay preocupaciones, vamos conversando con compañeros y compañeras, y la pornografía accesible a niñeces y adolescencias es un tema de cuidado y de poder ponerlo en palabras y de poder pensarlo. Ya es un problema que un niño y una niña esté en sus redes, o esté jugando, o esté haciendo algo, y aparezca una ventana que tenga que ver con el ingreso a un sitio pornográfico, y que entonces se encuentre con situaciones que no puede manejar, que no puede entender, que su aparato psíquico todavía no está preparado, y que además es una experiencia que tiene que ver con la violencia, sin cuidado, sin consentimiento, digo, un montón de cuestiones que se ponen en juego ahí. Por eso me parece también importante poder traer una mirada sobre esto. Venimos trabajando mucho sobre el tema de ludopatía, que es digo, en esta línea de poder pensar qué pasa en los entornos digitales, y por eso digo, fundamental que podamos digo, sostener nuestras banderas, sostener nuestras demandas, y profundizarlas. ¿Qué es lo que esta época nos está planteando y nos está pidiendo? Las compañeras recién hablaban de los 20 años de Morón, y para mí esto es un hecho, es hermoso, y me emociona, porque la verdad es que fuimos construyendo esas políticas de género desde lo local, en mucha soledad institucional, ¿no? Siempre con las compañeras. Dora es una compañera que nos acompaña desde siempre, en todo lo que fue el armado de tanto de la primer coordinación de políticas de género, como también de acompañarnos. Yo no sé si Dora recordará, pero acompañarnos también fuertemente en lo que esa coordinación de políticas de género también trajo como discusión a nuestro espacio político, a Nuevo Encuentro, y significó bueno, armar el Frente de Mujeres en aquel momento, poder pensar en términos de cómo llevar adelante la conducción del partido con más participación de compañeras. Tuvimos paridad en las listas de concejales y concejalas muchísimo antes que esto fuera una discusión a nivel provincial o nacional. Entonces, claro, son 20 años de un recorrido que nos ha demostrado lo necesario y lo eficaz que es poder contar con estas políticas y poder darles ahí un marco de gobierno local. Hoy en este contexto, por supuesto, tenemos no sé, la suerte o la posibilidad o la construcción política e histórica de tener en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es un espacio para nosotros y nosotras de mucha articulación. Y bueno, y esto, una apuesta a este momento y a este contexto. Yo creo que en ese sentido, nosotras cuando fuimos comenzando con estas políticas, lo fuimos haciendo de un modo muy acompañado, muy cuidadas por otras compañeras, y al mismo tiempo muy creativo, ¿no? Yo recuerdo esos momentos en Morón como de la posibilidad de un proceso creativo en la gestión fundacional. Y me parece que es un área que siempre ha mantenido esta cosa de decir, bueno, y ahora esta época, ¿qué otras cuestiones? ¿Cómo seguimos avanzando? ¿Cómo profundizamos y fortalecemos lo que tenemos? ¿Y cómo avanzamos en otros temas que siempre estuvieron, pero que tal vez hasta el momento no estaban dentro de ese pensamiento de la política pública, como por ejemplo la situación de madres protectoras, por traer también un ejemplo de una problemática que el feminismo va tomando cada vez con más potencia, y que tiene que tomarlo, y que tiene que también ahí poder generar no solamente política pública, sino también un sentido, y problematizar entonces esto que es lo que yo creo le cuesta y más les jode a los libertarios y libertarias, que es poder pensar en cómo criamos y en las familias, ¿no? Cómo constituimos familias, cuando esa familia constituye un entorno de cuidado y de crecimiento, y cuando es un lugar del que hay que salir corriendo porque claramente hay manipulación, hay abusos, hay otra violencia, hay otras situaciones que todo esto que estamos haciendo intenta desenmascarar todo el tiempo. Yo quiero, para cerrar, porque nada, para que sigan las compañeras,
pero me quedo con algo que hace poquito estuve en una reunión del COSAPRO, el Consejo de Salud Provincial en Mar del Plata, y Marta Dillon, que es una compañera a la que aprecio mucho y que me parece siempre muy interesante escucharla, decía que tal vez durante muchos años, desde el feminismo, le dimos un lugar muy importante a este concepto o esta construcción de sentido de lo personal es político. Y obviamente que sí, y obviamente que fue y es una construcción de sentido que nos ha permitido poner de manifiesto qué quiere decir lo personal es político, ¿no? Justamente esto de decir la violencia no es un tema privado, no es un tema del que no se habla, todo lo contrario, es ponerlo en la construcción cultural. La violencia con sus múltiples formas de manifestarse. Y ella agregaba, tal vez este momento, tal vez esta etapa nos lleva a problematizar un poquito más y decir lo interpersonal es político. Me parece clave, la verdad es que me parece que es, o sea, yo esto lo venía pensando, pero no lograba una frase que me sirviera como para decir, rápidamente poder explicarlo, ¿no? Pero si nosotros y nosotras queremos construir una sociedad distinta, esa sociedad distinta y esa comunidad diferente y de cuidado y de respeto, la construimos permanentemente con las personas que tenemos al lado, ¿no? No son los grandes discursos si eso después no tiene un anclaje en nuestras relaciones cotidianas. Entonces yo apuesto a esto de poder pensar en que lo interpersonal es político, bueno, y a que en esa construcción encontrarnos permanentemente como lo hacemos a lo largo de todos estos años, en el caso de Morón, desde estos últimos 20 años, suponiendo y pensando y aspirando también a que vayamos por 20 años más. Les mando un abrazo enorme, les agradezco que a pesar de las dificultades que hayan hecho este espacio, lo valoro muchísimo, las quiero mucho a todos, a todas y a todes. Creo que inauguramos una nueva especie de Twitch, pero con teatro y al mismo tiempo transmisión de Zoom, de nuevo pioneras en Morón. Bueno, de nuevo bienvenidas y bienvenides a todos. Muchas de las cosas que tenía pensadas para el preámbulo las fueron diciendo las compañeras al recorrer las distintas políticas que se llevaron adelante acá en Morón, y también las decía Mónica en relación a el contexto que estamos viviendo, que no es para nada feliz. Pero también pensaba que hace 15 años, probablemente, cuando nos preguntaban qué demandas en términos de políticas de género le hacíamos al Estado o al gobierno de turno, seguramente un montón de las cosas que hoy estamos demandando y que estamos viendo que se están cayendo, ni nos las imaginábamos, ¿no? Y hace 9 años salimos a la calle para evidenciar la violencia y los femicidios y la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, y tal vez no tanto sobre la comunidad LGTBI, ¿no? Esa construcción se fue haciendo también con el pasar de los años. Entonces, creo que ese Ni Una Menos habilitó todo un recorrido que hoy podemos, por supuesto, tener nuevas demandas, tener nuevas luchas y también, por supuesto, querer sostener y continuar con esas conquistas que se tuvieron a lo largo del tiempo. Pero como para poder empezar esta conversación y no robarles tiempo, ¿cuál es el saldo para ustedes desde ese 3 de junio de 2015 a esta parte? Y también, ¿qué transformó en cada una de ustedes? Pero también, ¿qué transformó en aquello que las interpelaba en ese momento? Sea el feminismo, sea el movimiento de mujeres, o sea esa lucha por la igualdad. El Ni Una Menos, el primer Ni Una Menos. Bueno, muy buenas tardes, noches, frías noches, pero cálidas. Qué hermosa platea se ve desde acá. Qué pena que solo escuchamos a Moni, porque estábamos acá en la retaguardia, y debo decir que sí, que ha sido un honor para mí estar en, yo diría, los primeros bajidos de la problematización municipal de la condición femenina múltiple, y también he sido muy honrada con algunas oportunidades que inclusive excedían, pero la municipalidad, voy a recordar algo. Recuerdo que Morón fue la sede, yo no sé si ustedes se acordarán o no habían nacido, quién sabe, por ahí ocurre eso.
Pero acá fue también sede de un encuentro que hubo medio iberoamericano en relación a ciudades seguras. ¿Recuerdan eso? Ah, muy bien. Bueno, o sea que Morón ha sido palco permanente 20 años, ¿no? 20 años, sí, ahí hay un cuaterno medio extraño, pero hay 20 años. Y yo diría, es una preciosa circunstancia en los días de hoy. Y voy a tu pregunta, Regina, porque no me quiero perder. Bueno, decirles que sí, claro, para gente vieja como yo, el día 3 de junio del 2015 fue, obviamente, quiero decirles, fue muy impactante. Teníamos una apuesta enorme, habíamos hecho una apuesta, Vero seguramente porque forma parte de la imbricación de aquel extraordinario producto que fue el 3, pero efectivamente tenía algún antecedente el año anterior, etcétera, etcétera. Pero yo tenía una apuesta grande, enorme, porque veíase que estaba ocurriendo un cierto proceso de masificación, felizmente, del feminismo. El feminismo de gueto, aquel que nos había caracterizado durante tantos años, había cedido, finalmente no había ninguna condición de hegemonía dentro de los diversos cauces feministas. Y lo que había ido ocurriendo, porque teníamos ya la 26485, nuestra gran ley, debajo del gran paraguas de Belén do Pará, voy a recordar de paso, que nuestra convención contra todas las formas de violencia, Belén do Pará, es muy precursora en el planeta, a ver si se entiende. La Unión Europea, muchos años más tarde, 2010, 2011, comenzó con las primeras oportunidades de hacer un acuerdo común, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la delantera de América Latina. Pero bueno, recordamos también 2010, 2011, el trabajo, fuimos muchísimas las que tuvimos alguna tarea con relación a la 26485, que fue su bendita reglamentación, ¿no? Y después quedó una parte, estoy haciendo solamente rápido la película, en donde simplemente decir, nuestra ley, la 26.485, no es la primera ley integral contra la violencia, luego espejada en la Convención de Belén do Pará, pero es una de las, yo diría, más articuladas. Hay algunas queridas naciones de América Latina que todavía no tienen una ley integral contra la violencia. Y no voy a hacer una mala alcahueta en este momento y decir cuáles son los países que todavía no lo tienen. Pero, ¿por qué? Porque en esos países las feministas han estado luchando. Siguen con el paradigmático primer tratado contra la violencia, que era la violencia intrafamiliar. Bueno, esa fue una ley que no se conquistó tan rápido, pero que está en la leva de las primeras leyes, ¿no? Para ir cerrando el 2015. De modo que yo creo que hay un efecto ya de la 26485, hay un efecto de la gran manifestación pública que están haciendo las agencias de la diversidad. Nunca debemos olvidarnos de dos fenómenos. Los encuentros entonces nacionales de mujeres, que fueron una propaganda sustantiva, no de caratulación feminista, pero no importa, las mujeres iban de un modo, salían completamente transformadas. Y lo que a mí particularmente siempre me ha importado es la insurgencia, no la carátula. La carátula no es lo que sostenemos, sostenemos la insurgencia, la insubordinación, el darse cuenta, ¿no? Entonces, a mí me parece que los encuentros fueron fundamentales en esa deconstrucción posible de subjetividades que estaban muy atenazadas. Y la gente salía de los encuentros de otro modo.
Entonces, eso fue muy importante en la progresividad, ¿sí?, de feminismos populares, de varios feminismos populares. Fue notable lo que ocurrió allí. Bueno, y llegamos, obviamente, habíamos tenido ya la ley, dos grandes leyes notables, ¿no? Teníamos ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Pero eso es yo digo, se nos pasa que habíamos hecho una conquista pionera, solo Uruguay tiene una ley que se le va apareciendo, pero no tiene la envergadura, yo diría, que tiene nuestra ley de identidad de género, que es, tenga la identidad que se le cante. Eso es lo que dice la ley de identidad de género. Con lo cual, sacudón para el sistema jurídico. Me acuerdo muy bien que con la querida Josefina Fernández, después de la sanción de tamaña ley de identidad de género, de nada menos, identidad autopercibida, extraordinario. Yo apenas agrego algo, miren, a mí cuando me pasaba que cuando cabildeábamos en torno de esto, yo siempre decía, me acuerdo una gran reunión que había habido de estudios de género en Córdoba, gran debate, gran. Y después otras reuniones acá. Y a mí lo que me preocupaba era una ley positiva, si caratula las identidades, mata la libertad que quiere producir. Porque entonces la gente tiene la identidad esa, ¿no? ¿Está claro? Por eso fue tan maravillosamente, digamos, pensada esta cuestión que jurídicamente, eso es lo que nos pasaba con Josefina, nos reíamos diciendo, no saben lo que votaron. y la verdad que eso nos hacía gracia. No, los jueces tampoco, se dieron cuenta después. Pero bueno, se han ido acostumbrando. Entonces, viene, obviamente, ese 3 de junio, con toda esa argamasa, yo dije, esto es decisivo, el día de hoy es decisivo. Estábamos en La Plata, había un foro, estábamos con Marcela Lagarde, ¿quién te dice? Y bueno, con Marcela nos largamos para acá. Marcela Lagarde es una colega gran feminista mexicana que ahora tiene algunos antojos, en fin, conceptuales que, en fin, pena que no está acá, pero de todas maneras, quiero decirles que Marcela estaba impactada con esto de ese 3 de junio. Así que salimos, dejamos rápidamente el stand-up que estábamos haciendo y nos vinimos en una combi. Recuerdo que veníamos, entre las que veníamos Marcela, Diana Mafía, no me acuerdo, eran como 3 más. Éramos como 6, 7 en la combi. Y pasó algo extraordinario, ¿no? Íbamos por 25 de mayo, llegando, y no avanzábamos. Y eso, en lugar de ser un obstáculo físico, no epistémico, dijimos, esto es extraordinario. Y efectivamente, estuvo más o menos media hora, porque no nos podíamos bajar en plena autopista, cosa que queríamos, pero largarnos de la autopista hasta que pudo entrar por la bajada de Entre Ríos. Era tan enorme la cantidad que ahí, unos metros más, dijimos, bueno, nos vamos caminando. Y y pasó lo que pasó, ¿no? Era emocionante, conmocionante ver aquellos ríos humanos. He visto cosas tan maravillosas, escenas tan maravillosas como la de familias, racimos de familias, madres con sus chicos, todos disfrazados con mariposas violetas, verdes y ni una menos, y mucho varón cis, ¿no?, que también se había replegado. En suma, yo creo que el 3 de junio fue un enorme estremecimiento, pero que siempre hay que contarlo,
no vino de Marte, no vino de Marte, vino de toda esa, yo diría, de todo ese cimbronazo, de todo ese tembladeral, en la que ha sido también decisivo el aporte de todas las agencias de derechos de la diversidad. Porque esto también le dio un plasma muy particular. Así que sí, yo creo que el 3 de junio se constituyó en un hito enorme y que, bueno, cada 3 de junio, más allá de cómo ha sido la propia organización, que ha pasado con, que en fin, que es un asunto que Vero sabe mucho más, pero bueno, de todas maneras, lo que debe entenderse que estamos juzgando y apreciando es el enorme faro que significó aquel 3 de junio, ¿no? Dejó, digamos, eso fue para mí definitivo en algo, en la movilización, fue definitivo en la movilización subjetiva, sí, también muscular de la casa. De hecho, se apreció claramente que subieron las denuncias, fue obviamente un clivaje importante en ese sentido, y bueno, yo paro por acá, pero para decirles que sí, fue muy conmocionante haber establecido en Argentina el 3 de junio, que tiene una emulación latinoamericana y europea. Hoy he vuelto a recibir noticias del Ni Una Menos Austria, donde hay una joven argentina, una gran cantante argentina. Entonces, como ven ustedes, no, la gente ya no fue la de antes, claro que no, ¿no? Y no importa, y ahí sí, pero después tomamos esto, pero decir, no importa, los vaivenes son así. Sé que el 3 de junio, ayer, fue un poco menos nutrido en gente, pero lo que quiero decir es que hubo un cambio notable a propósito de la magmatización que traíamos en las sensibilidades, en las subjetividades, y las mujeres ya no fueron las mismas de unas horas antes. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias también a todas las compañeras de Morón, a Mónica Macha por la invitación, a Regina por esta conversación. Y siempre es muy difícil hablar con Dora porque prefiero escucharla más que ponerme a hablar. Pero sí quería decir algunas cosas que también estaba pensando mientras te escuchaba. Que cuando se habla del movimiento feminista en Argentina, siempre es interesante este ejercicio de reponer las genealogías, ¿no? Es decir, contra la idea de una espontaneidad, ¿no? De que, bueno, hay una forma de acontecimiento que marca un antes y un después, pero siempre los acontecimientos están hechos de historias y de genealogías. Y creo que una cosa interesante es también cómo este fenómeno de Ni Una Menos ha abierto una suerte de ebullición de las genealogías, ¿no? Dora reponía un montón, pero he escuchado muchas compañeras, por ejemplo, de los movimientos piqueteros, que decían, bueno, desde la vez que nosotras fuimos a los encuentros nacionales, algo en los encuentros cambió. Ni hablar, se homenajeaba a Norita, el viernes estuvimos acá en el velorio, de la importancia del movimiento de derechos humanos, de las exiliadas políticas, es decir, de todos esos afluentes que le dan hoy también las características que tienen los feminismos en Argentina, ¿no? Populares, muy vinculados a trayectorias de luchas muy diversos, integrados en organizaciones de base, es decir, todo eso le da una densidad histórica que es lo que produce un acontecimiento como aquel 3 de junio. Y me parece que lo que pasó desde entonces es que adquiere una visibilidad, ¿no? Eso que hablamos como feminismos, se empieza a introducir en el lenguaje común de la vida cotidiana y abre una investigación sobre qué significa ser feminista, hablar de las violencias, y sobre todo a mí me impactó mucho desde entonces hasta ahora la incorporación de las
generaciones nuevas, ¿no? Algo que después con la Marea Verde y el 2018 ya tiene una aparición en las calles que es muy, muy, muy fuerte. Creo que abre una experiencia generacional también el 2015 de lo que significa, bueno, haber nacido, pero sobre todo haber estado en las escuelas durante este periodo de movilización feminista. Y esa masividad creo que es el otro rasgo tan contundente que llama tanto la atención y que ha posibilitado también la transnacionalización del movimiento, ¿no? Vos hablabas recién de Ni Una Menos Austria, pero lo que significó también la organización después de los paros y las huelgas internacionales y cómo eso fue tejiendo redes, la propia Marea Verde con un impacto regional que es impactante, creo que tiene que ver ahí con un cambio de sensibilidad y con una producción de sensibilidades nuevas que todo el tiempo, como se decía antes, está abriendo problemas, formas de nombrar esos problemas, formas de abordarlos, formas de trabajarlos que son novedades, ¿no? Por algo vos decías, bueno, hace 15 años por ahí no hablábamos de esta manera, no nos planteábamos los mismos problemas, no lo hacíamos con la misma visibilidad y con la misma repercusión que tienen ahora. Agregaría que sostener estos 9 años a partir del 3 de junio de 2015 es otro de los hitos, ¿no? Abonando esta idea de que no fue algo espontáneo que surgió como un hongo y después se desintegró, sino más bien haber sostenido, haber ido complejizando los movimientos feministas, los feminismos populares, darse una estructura de organización y sobre todo de, insisto, de sostenimiento a lo largo del tiempo, que es algo que hemos aprendido de otras experiencias como los encuentros ahora plurinacionales, ¿no? Esa reiteración, esa persistencia, esa manera de hacer escuela política también en esa reiteración y en esa persistencia y en esa apertura todo el tiempo a la novedad, a, bueno, ahora con qué nos metemos, ahora qué vamos a discutir, ahora con quiénes nos aliamos, ahora qué temas vamos a plantear desde una perspectiva transfeminista y de esa manera renovar esas cuestiones. Eso me parece que es algo fundamental. Y por último diría que, bueno, estamos todo el tiempo hablando de cómo a partir de un grito que fue ya basta a los femicidios, ya basta a las violencias machistas, se fue imbricando y enhebrando con otras discusiones sobre otras violencias y sobre las razones estructurales de esas violencias y producir, me parece, una perspectiva, una forma de lectura y una forma de comprender los feminismos que lo atraviesa todo. Es decir, que no es una cuestión temática, que no es una cuestión de grupos específicos, que no es una cuestión de fechas aisladas en un calendario, sino un cambio, una transformación social en los modos de vida, en los modos afectivos de vincularnos, en las maneras de hablar, en las maneras de hacer política. Y creo que eso es lo que estamos viviendo y eso creo que es también lo que molesta tanto a los reaccionarios, que vienen por eso, que como verdaderamente comprenden a los feminismos como un movimiento político de transformación social, es a lo que están reaccionando. Bueno, y en el marco de estos 20 años de políticas de género en Morón, pensaba dos cosas. En términos de, si lo pensamos en estas leyes que nombrabas vos, Dora, la Ley de Protección Integral contra las Violencias del año 2009, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, bueno, el municipio de Morón tuvo políticas de género anteriores, previas, la coordinación que hablaba Mónica de políticas de género, el Consejo de Mujeres, que hoy se llama Consejo de Géneros y Diversidad, el curso de formación de operadores comunitarios para prevenir la violencia por razones de género, que en sus primeras instancias era para agentes municipales, como un preludio de lo que hoy podemos decir la Ley Micaela, ¿no? Pero bueno, esas políticas de género que fueron previas en muchos casos a las normativas que hoy tanto celebramos, también se fueron transformando a lo largo del tiempo y al calor de las luchas o del movimiento Ni Una Menos. Digo, el Consejo de Mujeres es renombrado, cambia a Consejo de Géneros y Diversidades.
y fueron, adaptándose, pero sosteniéndose a lo largo del tiempo. Y en un contexto donde no solamente están siendo discutidas las políticas de género, sino las políticas públicas en general, ¿no? Es decir, hay un ataque constante, seguro, ante el feminismo, ante los movimientos de mujeres, transfeminismos, pero también hay un ataque constante hacia la comunidad organizada, lo podemos ver en todo lo referente a la situación comedores que estamos viviendo por estos días. La pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para sostener esas políticas, para demandar nuevas, las necesarias, las que falten, y al mismo tiempo ante un Estado, diferenciando, ¿no?, los niveles? Ya vemos que no es lo mismo el Estado en el nivel local o en el nivel provincial, donde se sigue sosteniendo un Ministerio de Mujeres y Diversidad, que en el nivel nacional, pero que de alguna manera obviamente impacta, ¿no?, las decisiones que se toman en el Estado nacional. Entonces, ¿cómo hacer para sostener, para demandar nuevas políticas, pero al mismo tiempo para poder denunciar o pararnos frente a ese Estado que está atentando contra nuestros cuerpos, contra nuestras vidas? Y por otro lado, ¿cómo hacer para no perder? Me lo había anotado perder el norte, pero después dije, no, estamos en América Latina. ¿Cómo hacemos para no perder el sur? ¿Cómo hacemos para no perder el sur de las políticas de género? Bueno, miren, parte del norte lo estamos ganando, gracias Claudia, primera presidenta mujer, gran figura la Claudia Sheinbaum, así que la celebramos, ¿no? Gran compañera. Bueno, la verdad es que yo no me puedo negar a una caracterización de la catástrofe que estamos padeciendo. Siempre me gusta decir lo mismo, hay que verlo en una cierta perspectiva, no apenas local. Miren, esta extrema derecha argentina tiene una enorme solidaridad y al mismo tiempo es paradójica, pero hay una internacional de extrema derecha que las ciencias sociales y las humanidades creo que todavía tenemos que hacer una compatibilización categorial nueva. Para mi gusto, no basta decir lo que, sin embargo, de momento es el mejor apelativo. Son neofascistas. De neoliberales. Y de eso he venido hablando, sosteniendo, así que me voy a repetir apenas un poco. La internacional neofascista, tal como lo dice Vera, es, miren, he venido diciendo lo siguiente, en el pasado siempre existió gente reaccionarísima, siempre, y hasta tenía formulación partidaria, ¿no? Pero lo que pasa es que desde 25 años para acá ha habido una evolución, una involución. Entonces, esos segmentos que en realidad a veces se habían alojado en algún canuto dicho liberal, pero abandonaron el liberalismo. La verdad es que ayer lo dije con motivo de la escuela, siento ternura por el liberalismo hoy día, porque está completamente atacado. El liberalismo está atacado, atacan, sí, a los feminismos, a las feministas. Después vienen las grandes condensaciones políticas en Argentina. Obviamente el ataque es al kirchnerismo, al populismo, a los zurdos de mierda, a todo eso. Ay, chicas y chicos, y al liberalismo, porque lo están perdiendo. Imagínense que fueron los liberales los inventores del Estado moderno. Por las dudas, no fue el kirchnerismo, no, el que inventó el Estado moderno. Entonces, llama la atención también. Lo que yo he dicho es el combustible de la infradotación erudita. Con ínfulas de erudición, no sé si les queda claro. Pero es una fórmula de ralea, que antes se usaba ese término, pero que es una cosa rarísima de Musetta, Mimí y tal, que da esa paradoja de
en realidad escupir el liberalismo, porque quien dice que el Estado es un detrito feroz, bueno, pone en el túmulo al gran inventor, sobre todo uno de los grandes inventores de la corriente liberal, que va a ir a tener ímpetus después de la Revolución Francesa, es el señor John Locke, y uno de los propulsores del partido Vicks, la primera fórmula liberal. Hay que volver a leer a Locke, yo me he tomado ese trabajo, porque como no lo leen, ¿se entienden? No lo leen a Locke. Y Locke lo sonaría a pasos, porque le diría, pero escúchame, inventamos el Estado para que no nos comamos entre nosotros, porque había que tener un mínimo de no arbitrariedad, de justicia, de equidad, dice Locke. Bueno, tampoco leen los que siguieron a Locke, ¿no? Adam Smith, Ricardo, con sus posiciones antagónicas respecto de lo que sería ser la vida monopólica. No puede ser, no es digna de la fórmula del capitalismo. Pero no me quiero perder. Estas fórmulas, por otra parte, a las que ha adherido el primer magistrado con tanto ímpetu después de severas lecciones con Conan, seguramente, aquí que hace se ha tornado, quiere ser un pontífice, porque por eso, la verdad, les quiero decir que la República Argentina es chiquita para él, absolutamente. Él se siente un mesías planetario, ¿no? Por supuesto, pero no me voy a detener en la figura tan peripatética, sino que me voy a decir en cómo se quiere instalar en esa derecha internacional, ¿tá? Las derechas internacionales, insisto, tomaron todos los elementos fagocitantes de los verdaderos derechos individuales, sobre todo los derechos de la sexualidad, los derechos que tienen que ver con el idiosincrático profundo de nuestro ser. Y se han propuesto lo que antes era capilarmente, se encontraba una señora reaccionaria que vituperaba contra las machorras feministas o que vituperaba contra, las lesbianas, las homofobias, lesbofobias, transfobias, ni le digo. Entonces, ¿qué han hecho? Lo han llevado a un programa. Esta es la novedad de las extremas derechas. Han hecho un programa. Y si ustedes tienen una noche de insomnio, véanse los 100 puntos para salvar España viva de don Santiago Abascal, Vox. Ese lugar donde ha ido también nuestro presidente a rendir tributo. Y les digo, tiene un capítulo que es impresionante, se llama Familias. Y lo primero que dicen son 8 o 9 puntos, no me acuerdo bien cuánto les dedica a familias, pero no tiene desperdicio. ¿Saben por qué? Comienza diciendo, en realidad, primera cuestión, ¿no? Derogación de la ley de violencia contra las mujeres porque es sesgada. ¿Cacharon? En su lugar, ley contra todas las formas de violencia, varones, mujeres, ancianos, sí. Lo dice, comienza con la derogación de la ley. Y luego por ahí ya anda con un pronatalismo a todo lo que da y algo que es a todo. En eso se parecen, ¿ven? Ahí está la cosa. Pero al mismo tiempo hay que pensar que don Santiago Abascal es un Estado-nación España viva, con un Estado fortísimo, como el que quiere la otra fascista, esa es fascista de veras, doña Giorgia Meloni, que también se le ha dado por la construcción, que también nos identifica, la naturaleza naturanda. Sos varón, sos mujer, y no se hable de otra cosa, por favor, ¿no? Y menos de esas cuestiones tan locas que andan diciendo las feministas y las diversidades. Eso le da un punto común. Meloni está empeñada en la reitalianización de Italia. Está con medidas draconianas, primero porque es muy pronatalista, ¿no? Y yo me acuerdo un discurso de ella que me impactó, no es de las que escribe tanto, pero
un discurso que hizo justamente en una asamblea de Vox en España, cuando habla muy bien el español, y dijo: hay un hombre y una mujer, el casamiento es solo un hombre y una mujer. Buah. Entonces, el otro que empeora la escenificación es don Víctor Orbán, mucho menos conocido, pero les digo, una figura del fascismo a temer. Lo tuvimos acá. Lo tuvimos de invitado especial el 10 de diciembre. Era un aquelarre la Argentina ese día, la verdad, fue un aquelarre, todos juntos. Entonces, Víctor Orbán, que es la primera vez que vino a la Argentina, es una de las figuras más reaccionarias de Europa. Forma parte de la Unión Europea la ha tenido que marcar varias veces, varias cuestiones. No se ha animado a derogar la ley de aborto porque el escándalo iba a ser muy grandote, y por otra parte, pero ha aniquilado todos los derechos de las mujeres. En Hungría, por la Constitución, creo que fue 2010 o 2011, que él ha venido ganando bien las elecciones en Hungría, debe decirse, se transforma la Constitución y saben que las mujeres pierden todos los derechos, menos el derecho a voto, el aborto. Ahora les voy a decir cómo ha quedado el aborto. Y ¿saben ustedes que es constitucional en Hungría el pago diferencial del salario a las mujeres? Es legal. Yo contrato a una mujer y le pago menos que un varón. Así que fíjense a dónde. Después tiene, por supuesto, obviamente el tema de la naturaleza naturanda. No se le ocurre de ninguna manera apreciar cualquier disidencia, pero sobre todo tiene un mandato de Hungría para los húngaros, y es brutal lo que hace en materia de ponerle acantonar a Hungría, porque ningún inmigrante pueda poner ni un momento el pie del lado de Hungría. Lo sabían, ¿no? Terrible. Su monotema es ese. Ha blindado el perímetro húngaro, porque ustedes saben que las pobres personas de a miles que venían sobre todo de la costa turca y se metían, y algunos murieron tantos, y tenían que cruzar, no querían ir a Hungría, pero tenían que cruzar para atravesar hacia Alemania, ¿no? Entonces, es terrible lo que ha hecho. Con relación al aborto, no ha derogado el aborto, pero en Hungría las mujeres, como dice la Constitución, que van a hacerse un aborto, tienen que pasar por la crueldad de escuchar los latidos del feto antes. Crueldad es esa. Y la crueldad manifiesta en nuestro país. Un minuto más porque ya me tomé toda la película, pero no puedo dejar de decirles que esa es la internacional de pertenencia de nuestro primer magistrado. Por supuesto, cree que es el oráculo, pero hay intereses diferentes, porque en realidad Abascal defiende el Estado español, ¿no? Lo mismo le pasa a Víctor Orbán y tal. Hay ciertas, lo mismo pasa con el personaje Trump, que ustedes saben que es nacionalista el hombre. Entonces, eso da cimbronazos, ¿no? Pero como él va, y sí, sin embargo, se encuentra en el único modelo que los atraviesa a todos, el contrafeminismo. Y absolutamente contrariar cualquier perspectiva de derechos para la diversidad sexogenérica, porque el mundo es binario, absolutamente binario. Miren, la verdad, y ahora sí completo, lo que tenemos que hacer, ya saben ustedes, es dar vuelta a la tortilla. Nos corresponde dar vuelta este ciclo aciago, doloroso, insoportable, en donde además hasta se me vienen imágenes muy del cristianismo primitivo, en donde efectivamente había mucha cuestión prístina, etcétera, etcétera, y en realidad son falsarios
Hablan de la anticorrupción y son lo corrupto. Hablan contra la homosexualidad y son perversos sexuales, les puedo asegurar. Son perversos sexuales. Hay un señor que se ha puesto ahora nuevamente, que estaba medio en el rezago, ¿no es así? Y bueno, tiene una indiciación muy fuerte respecto de cuestiones muy graves. Pero bueno, yo animo simplemente a decir que bueno, como nunca, miren, nunca, esto es muy sartriano, es muy de la experiencia filosófica del existencialismo, pero la vamos a agarrar fuerte. Ustedes saben que para Sartre, gran filósofo y tal, y además tan amigo de las causas de los derechos humanos, etcétera, etcétera, el compañero de la gran Simone de Beauvoir, ¿no? Y bueno, hay una expresión que es medio difícil por ahí de entender hasta que la padecemos. Como nos están hostigando tanto, como nos están amenazando tanto, como nos están haciendo tanta circunstancia de adversidad, como nos quieren llenar de miedo, voy a decirles que el miedo es par con el coraje. Somos corajosos porque tenemos miedo, al final, ¿está claro? Si no, no seríamos corajosos. Pero lo que quiero decirles es que sí, como nunca, frente a esta pérdida, ojo, pérdida del propio sentido, voy a decir algo, de la propia institución del Estado, de la institucionalidad que representa el Estado, de la división de poderes que representa, de ciertas garantías, más allá de que la justicia sea tardera, mala, con fallos. Sin embargo, paramétricamente, bueno, tenemos que... Sin embargo, todo eso está en riesgo, ustedes lo saben muy bien. Todo está en riesgo, pero... Y está en riesgo, desde luego, estamos amedrantadas, pero estamos por eso mismo con gran capacidad de insurgencia, porque lo que decía Sartre es que no somos libres así cuando estamos todos los días de un lado para otro, gozando de derechos, etcétera, etcétera. El sentimiento de libertad y la subjetividad de soy libre es cuando nos determinamos en medio de lo más duro, oscuro y hostigante. ¿Está claro? Ahí somos libres, no en el conjunto de todos los días cuando todo está bien. Cuando hay que tomar decisiones a veces dramáticas, cuando hay que sostener principios dramáticamente, ahí nos juzgamos enteras. Y en este país, ¿qué quieren que les diga? Yo hago una apuesta enorme. Primero, acá hay recursos extraordinarios transhistóricos en nuestra sociedad. Hay con qué. Y tenemos un recurso transhistórico fundamental. Las mujeres. Esto está hecho en homenaje a Norita y Norita es el numen, está asociada a la inquebrantable circunstancia de las mujeres en este país. Por lo tanto, yo estoy segura de que esta horrible pesadilla solo puede, sí tiene que venir con un contagio de abajo para arriba, pero estoy segurísima de que en las primeras líneas de la resistencia, de la insistencia y del coraje están todas las mujeres de este país. Sí, muchos varones y por supuesto muchísimos compañeros de la disidencia, pero me refiero a lo que significa la insurgencia de las mujeres, es algo magnífico, es a lo que temen. Lo que más temen, ¿por qué nos temen? Porque es esto. Ayer lo dije y voy a decirlo hoy. Estoy convencida de que el capitalismo puede ser más fácilmente transformado que la erradicación del patriarcado. Y como nos disponemos a erradicar el patriarcado,
nos temen tremendamente. Pues nos temen, por favor, entonces juguemos esa gran carta. En vez de ser atemorizadas, ser temidas, fortalecidas y desde luego la única receta es la acción colectiva convergente, dejando los detalles para épocas mejores. Una remera que diga, ¿no? Cada una de esas frases. Bueno, yo solo quería agregar algunas cosas, que muchas palabras como las de austeridad, ajuste, ya nos quedan demasiado chicas para lo que está haciendo este gobierno. Que cuando Dora dice no leen a Locke, no les interesa pensar el Estado, es porque yo creo que ya no tiene una lógica de gobernabilidad, sino que tiene una lógica de pura destrucción. Y vinieron con esa tarea. Es una especie de grupo de tareas a destruir el Estado, lo público y las condiciones de supervivencia de la población trabajadora. Entonces, yo creo que incluso no les interesa cuánto durar, les interesa destruir lo más rápido posible la mayor cantidad de cosas. Entonces, hay algo de esa conjunción entre velocidad y lógica de destrucción, que es lo que me parece muchas veces a la mañana nos aturde, ¿no? Porque es una noticia atrás de la otra, con esta voracidad que parece no tener límites. Y yo creo que es eso, que no tienen un plan de gobierno, tienen un plan de absoluta destrucción en el mayor, con la mayor velocidad posible, en el menor tiempo posible. Entonces, cuando se le pregunta a Milei, los periodistas, ¿hasta cuándo piensa que va a seguir gobernando? Lo único que dice es, estoy esperando que gane Trump, ¿no? O sea, esa es su manera de pensar y de planificar el tiempo en relación a esta internacional neofascista. Pero ahí quería agregar, siguiendo el hilo de lo que planteabas, Dora, qué pasa cuando estos otros líderes de ultraderecha son líderes nacionalistas, que una característica de Milei es que es no nacionalista y que eso implica ponerse en una situación que para mí la define muy bien una categoría de un sociólogo mexicano, Pablo González Casanova, cuando él decía, hay algunos personajes en nuestros países que asumen la figura del colonialista interno. Es decir, para congraciarse con los poderes imperiales coloniales, lo que hacen es una guerra contra sus propias poblaciones. Es la manera de pagar tributo a las colonias. Y el personaje de Milei, que tiene, al igual que estos otros personajes de ultraderecha neofascistas, esta especie de obsesión contra los feminismos, que los define como justicia social, no por casualidad, lo que lo diferencia es esta posición de extrema subordinación antinacional, antisoberanista, y que, me parece, lo define esta idea de colonialismo interno, y que para hacer la performance de ese colonialismo interno, lo que tiene que hacer es declarar la guerra a su propia población, aparte de su propia población. Y la lógica de destrucción me parece que se entiende en esa clave. Él necesita arrasar, necesita mostrarse, ¿no?, como alguien que va a eliminar a parte de la población, porque ese es su programa político económico. Y me parece que esto hace convergencia con una situación mundial que es la de guerra.
es la de la masacre y la de la guerra. Él se inscribe en un momento de genocidio en Gaza, donde él se la pasa hablando bien de Israel y de Estados Unidos como los modelos a los que quiere acercarse. Y me parece que esa combinación geopolítica con este momento de guerra también le da a Milei una especie de impulso que le hace creerse efectivamente que es un mesías a nivel global, y todo su delirio, ¿no?, de liderazgo global, de querer intervenir en la guerra, de llamar a comités de crisis, de congraciarse con estos héroes varones, empresarios y guerreros, porque ese es el modelo que él tiene, ¿no?, tratar de emular y de gratificar a estos Elon Musk, ¿no?, otro personaje totalmente perverso en sus comunicaciones. No sé si habrán visto esa imagen que tuiteó cuando Milei estaba dando el discurso de Davos, ¿no?, como que se erotizaba con el discurso de Milei. Es decir, hay toda una maquinaria ahí de sexualización de esta ultraderecha que me parece que es muy particular, que es muy violenta, y que ellos creen que los está empoderando en una especie de misión teológica, misión que les permite sobre tierra arrasada tener una nueva élite global de empresarios que va a hacer negocios sobre esa tierra arrasada. Por algo Elon Musk va a ver la tierra arrasada de Gaza para ver dónde va a instalar la internet 5G. O sea, solo esa imagen y el modo en que Milei quiere congraciarse con este tipo de empresarios, con Galperín acá en nuestro país, ofreciéndole el negocio de los recursos del Estado para la timba financiera. Es decir, es todo un modelo que requiere de la extrema destrucción para proponerle a este nuevo grupo de empresarios una nueva escala de negocios que tiene que ver con el capitalismo financiero de plataformas, que cree que buena parte de la población es desechable y no es necesaria, excepto que sea parte de la especulación financiera. Entonces creo que como nunca nos han declarado la guerra y tenemos que estar a la altura de ese desafío. Bueno, qué interesante todo, qué terrible también, y qué difícil cortar esta conversación o hacer la última pregunta, porque la verdad que dan ganas de seguir escuchándolas mucho rato más. Pero bueno, ante este panorama que describían las dos, ante este programa de odio, te escuché decir hace unos días también, Dora, bueno, ante la pedagogía de la crueldad, diría Rita Segato también, ¿cuál es el programa o qué elementos debería tener nuestro programa para poder responderle? ¿No? Sí, definitivamente tenemos que responder, no tenemos que estar atemorizadas, pero ¿qué elementos tenemos que tener en ese programa? Y por otro lado, pensando también en que hay... Por ejemplo, del otro lado, en este momento se está debatiendo la ley bases, ¿no?, en el Congreso. Digamos, hay, más allá de que quieren destruir todo, hay medidas programáticas que se están jugando. Bueno, ¿qué hacer también ante esta ley? ¿Cuál es el impacto que tendría la aprobación de una ley de estas características? ¿Y de qué manera armamos ese programa? ¿Qué no puede faltar ahí? Bueno, voy a ser medio sintética porque si no, vale. Miren, yo lo que creo que la primera cosa que voy a decir es que no se dejen atemorizar inclusive por las voces cariñosas y amigas, chicas, no hagan hola. ¿Está claro lo que les quiero decir? Si hay algo que debemos hacer es quilombo. No nos vamos a quedar con... A ver, el famoso backlash, el miedo. ¿Se imaginan ustedes si las clases obreras del mundo hubieran temido al backlash en donde estaban? Nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es doblar la apuesta. Ni se les ocurra decir, no, bueno, voy a ir con cierta moderación. Mucha
inmoderación. Esto no se sale de esto con moderato cantabile, ¿está claro? Porque en realidad, primero, de aprobarse la ley bases es siniestro, más allá de todas las modificaciones que pueda haber, es garantía de una desertización completa del empleo en la Argentina. A ver, cuando yo digo desertización, lo digo en serio. Ustedes saben que en este momento está aumentando básicamente toda el hambre, pero también la brutalidad del desempleo abierto, que es digamos, la correa significativa que aumenta la perspectiva del hambre. Entonces, de aprobarse la ley bases, yo estoy segura que, insisto, más allá de todas las reformas que ha sucedido, para las mujeres es fatal, porque evidentemente, y ni les digo el DNU, bueno, para las mujeres lo que está claro es que vamos a perder el derecho, sobre todo las mujeres que todavía tenían en fin, para ganar en los 60 años algo que fue, yo digo, de una justicia medio de equidad básica, ¿no? ¿Por qué las mujeres se podían jubilar a los 60? Porque trabajan doble y triple. Entonces, miren, sin que hubiera política expresa pro género, en el mundo entero, dado que las condiciones de admisibilidad son muy diferentes a los de varones, las discontinuidades en el empleo son mucho mayores en la población femenina del mundo, más allá de que en algunos lugares hay más alta estabilidad. Y sobre todo esto, ¿no? El comprender que las mujeres van y vienen por el problema tremendo no resuelto cooperativamente, que es los cuidados, la vida doméstica. Así que se imaginan perder nada menos que el derecho al apartamiento a los 60 años, perder el derecho a la moratoria, era lo elemental. ¿Saben por qué? Porque siempre hemos dicho, por lo menos yo, que a mí no me gustaba la figura que tenían las italianas, ¿no? Lo que era el salario de la ama de casa, porque el salario de la ama de casa la va a dejar como amas de casa y no es esto. En realidad, pero sin embargo, el retiro sí tiene que contemplar a la ama de casa. ¿Saben por qué? Porque en realidad en el tributo que hace a la seguridad social, lo que pagan la gente que trabaja no es mucho más chico que lo que en realidad son los otros aportes, inclusive el Estado. Entonces, es ahí el momento de reconocer el gran trabajo de gratuidad y altruismo realizado por las mujeres. Entonces, y esto lo vamos a perder. Una de las cuestiones más trágicas, ni les digo lo que dice el DNU en materia de tomarse licencia para apartarse por parto. Antes una lo tomaba, lo tomaban, son 90 días, ni pensar en que van a mover eso, pero ahora el DNU dice 10 días, solo hasta 10 días antes del parto, con lo cual yo digo hay que hacer que todos los ginecólogos, ginecólogas inventen nuevos plazos de parto, porque no hay forma, lo dice. Fuera no saben ustedes lo que es el DNU y la cuestión del empleo, aunque este es el detalle, esto es lo que está todavía amparado judicialmente. Pero bueno, destruye nuestra vida en común. Las privatizaciones van a ser significativamente onerosas para toda la comunidad argentina, ¿no? Y además lo que significa perder la línea de bandera nuevamente, que era la única que llegaba a lugares, en fin, y volver a perder los ferrocarriles de nuevo. Pero como dice Vero, están en una tarea de achar, están achando, destruyen. Esto es el significado que tiene esta cosa es ahí. Desde luego yo estoy convencida que el rey reina y gobiernan los otros, está claro, ¿no? Estoy absolutamente convencida de que hay algo esquizofrénico en la anomia de la actual gobernanza, porque tiene mucho de anómico también, Entonces, digo, en este vertedero de alucinaciones, la verdad es que el presidente reina,
pero gobiernan los CEOs, gobiernan la destrucción que él quiere, la están produciendo funcionalmente, sí, a su medida y demás. Pero, como dijo Vero también, en realidad a él le importa un belín. Cada uno, cada una, cada une de todos nosotros, ¿no? Es impresionante. Está despojado de cualquier, yo diría, de cualquier movimiento de emotividad. Llora por Conan, pero no por un niño hambriento. Es impactante. Pero entonces, digo, reina, y él está para el profetismo internacional y el mesianismo internacional, etcétera, etcétera. Y así es como efectivamente estamos asistiendo a una suerte de piqueta, destruyendo el Estado. Pero bueno, lo que yo creo es eso. Primero, nada de backlash, más y más y más bizarría, ¿está claro? Más bizarría, más fuerza. 2, sí, hay que sentarse a hacer un programa mínimo para salir. Y cuando seguramente acá hay muchas militantes políticas, yo he estado recorriendo muchísimos lugares, parece que tuviera 30 años, pero no es así. Lo que pasa es que, bueno, he dicho, bueno, estos años útiles que quedan, ¿qué es lo que vamos a hacer para eso? Sobre todo porque estamos viviendo este sortilegio tan trágico. Y bueno, a ver, encender los pebeteros, dar potencia, ¿no? Y he visitado muchísimos lugares y me he encontrado, acá cerquita nomás en Hurlingham la vez pasada, compañeras, y muy preocupadas porque las lideranzas políticas no aparecen. Y digo, chicas, hagan la lideranza ustedes. ¿Cómo es posible que a esta altura, con la capacidad de resistencia, con la capacidad iconoclasta, con la capacidad de insubordinación, están no sabiendo qué hacer porque no aparecen las referencias políticas? Es la hora de hacerse referentas políticas. A ver si vamos a esperar la organización. ¿Qué estamos haciendo? ¿Secundando la norma histórica patriarcal? Por favor. Entonces, yo lo que creo es que tenemos muchísimo para ofrecer desde el punto de vista de políticas, no solamente todas las políticas deben ser generizadas, pero tenemos que meternos fuertemente a decir por qué. El salvataje fundamental de los derechos humanos en la Argentina es garantizar empleo, trabajo, etcétera, con equidad de género. Así que el programa va a haber que hacerlo urgentemente. Yo digo que no es un programa es el programa de que nos vamos a hacer coloquios y coloquios para eso. Se necesitan 20 puntos de acuerdo fundamental. 20, bien taladrados, bien arquitectados. Si nos ponemos de acuerdo en 20 puntos, miren, pero no puede haber ese acuerdo sin la opinión fundamental de las mujeres organizándose detrás de en cada comuna, en cada comunidad, en cada municipio. Esta es la única receta, no hay otra. No puede venir, no va a venir de Marte, ni de Saturno, no van a venir las referencias políticas fundamentales. Hay que organizarse como siempre ha pasado. Pregúntenle las piqueteras lo que hacían, a ver si necesitaban unos manuales impresionantes de dogmática política. Se necesita algo mucho más práctico y enjundioso. Poner blanco y sobre negro qué es lo que queremos, en qué estamos de acuerdo y qué es lo que efectivamente nos va a permitir la organización para vencer las circunstancias ominosas que estamos viviendo.
Bueno, agregar que, como sabemos, la ley bases es el horror total, pero además la consumación de cosas que ya estamos viviendo con el DNU. Con Lucy Caballero, que está acá, venimos trabajando bastante lo que significó la desregulación de los intereses de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Que implican que, ya que estamos bastante endeudadas en general para la vida cotidiana, la desregulación absoluta de lo que pueden cobrar las tarjetas de crédito vía intereses. Y hoy eso es una realidad que atraviesa a miles de personas que se han endeudado para, por ejemplo, pagar el alquiler. Que esa es otra cuestión y pagar la luz, y pagar la comida, y pagar las cosas básicas. Y hoy, además de tener que endeudarse para pagar esas cosas, las tarjetas tienen vía libre para cobrar lo que se les antoje en ese refinanciamiento obligatorio que se hace para sobrevivir el día a día. Pero también la lucha que están haciendo las inquilinas, que a partir de la derogación de la ley de alquiler con el DNU, la vivienda se convirtió en una especie de objeto de lujo. Y vemos lo que significan los desalojos, las personas en situación de calle. Esa es una realidad que ya está hoy produciendo, digamos, bueno, la masacre de Barracas también ha evidenciado las cuestiones de precariedad habitacional. Entonces, esta manera en que aceleradamente se están empeorando las condiciones de vida es un modo en que estratégico de este gobierno para impedir la organización social y colectiva. Y sin embargo, aún así, en esas condiciones cada vez más difíciles, vemos luchas por la vivienda, luchas por la masacre de Barracas, luchas transfeministas que se sostienen, luchas contra el endeudamiento familiar, etc. Entonces, creo que en algún momento nosotras nombramos a la ley bases como la estructura legal del saqueo, ¿no? Y hablamos también de una reforma constitucional de facto, que es lo que quieren hacer, ¿no? Darle legalidad al saqueo. Es claro que gobiernan las corporaciones, ¿no? Fue muy evidente cuando se fueron haciendo análisis de artículo por artículo que tenían nombre y apellidos de los dueños de empresas, redactadas además, como se dijo, en estudios jurídicos que hace tiempo vienen preparando este corpus de saqueo directo. Entonces, el rechazo absoluto de la ley es una prioridad y me parece que es una bandera que nos tiene que poner ahí en esta convergencia con los detalles para después, como señalaba Dora antes. Pero yo creo que hay una lucha que es la que está horadando y poniendo un poco el pico de lanza, la cuestión que es la del hambre, y es la que están haciendo las compañeras de la economía popular, que han establecido que el hambre es un crimen, que el Ministerio de Capital Humano lo que está haciendo es un crimen organizado, sistemático, y creo que a partir de empujar esa lucha, de mostrar el nivel de crueldad, de nuevo, que es violencia con el disfrute del daño que se hace, ¿no? Esa es la definición de crueldad. No es solo una violencia directa, sino además una búsqueda de insensibilizar al resto de la población en ese disfrute del daño. Y creo que acá estamos también bien complicadas, ¿no? Porque lo que está ofreciendo este gobierno es que quienes tienen miedo de su propia destrucción, de no tener dónde vivir, de quedarse sin empleo, traten de traducir ese miedo de la destrucción en un deseo de destrucción de otros, ¿no? Y en canalizar ese miedo y esa inseguridad de destrucción con una especie de violencia horizontal hacia el que está al lado o hacia el que está un poquito más abajo. Y creo que eso es lo que tenemos que contrarrestar, ¿no? Armar las dinámicas en las cuales ese miedo y esa inseguridad por lo que significa hoy la subsistencia, la amenaza de nuestros trabajos y demás, no se canalice en la violencia hacia otros y hacia otras y hacia otros. Entonces, nos vamos con la tarea que nos dio Dora de los 20 puntos del programa, me parece. Me parece interesante a esto que decías vos, Vero,
de, bueno, el programa de evidenciar el hambre, también el trabajo de las compañeras de la economía popular, pero también pensar en que escuchaba hace unos días también a compañeras decir, bueno, nosotras cuando nos juntamos, cuando organizamos las ollas populares o cuando organizamos los comedores, eso, ¿no? Nos organizamos, pusimos en común lo que nos pasaba, pusimos en común las problemáticas que teníamos y pudimos elevar esas demandas. Entonces están atentando contra eso, con la posibilidad de organizarse con esa comunidad organizada que después es la que hace ruido y la que termina haciendo la tarea que nos mandó Dora. Así que podemos decir 20 años sosteniendo derechos y 20 puntos para la próxima como programa para este programa del odio que nos quieren imponer. Ternura, organización y lucha, compañeras. Gracias. Muchas gracias Regina, Verónica, Dora. Gracias a ustedes que estuvieron acá escuchando hasta último minuto. Afuera hace frío. Sí. Es martes, hay gente que se tuvo que ir. Quiero dejarles el saludo de Mónica, que estuvo escuchando a través de un celular hasta hace poquito tiempo, y quiero agradecerles a todos los que estuvieron acá, porque para nosotros esto es una fiesta, tener a las compañeras. Agradecemos a todas las secretarias que están acá, porque en 20 años hemos construido política pública y tenemos secretarias mujeres, y las concejalas también. Así que gracias a todas. Vamos a hacer una foto, si se quieren parar, y hacemos una foto así al revés. ¿Quieren? Sí. Patri, las trabajadoras y los trabajadores que hicieron posible esto también. A todos, todas y todes. Gracias, Regi. ¿Cómo nos ponemos para la foto? Mirando así. Así como dijo Dora, perfecto. ¿Ustedes se suben a la silla para sacar?